Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos en esta hora a leer el consejo de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 10:34. 10:34, para la gloria del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Amén. Bien, entonces el consejo y la palabra del Señor nos habla de no hacer acepción de persona. Amén. Nos habla de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión que tenía a su mando 100 soldados. Dice, Cornelio no era cristiano. Amén. Era un gentil, era un varón gentil, no era cristiano, pero buscaba a Dios y era hombre reverente y generoso. Con fe, oraba. Amén. Vemos nosotros acá en el versículo del 1 al 6, nos habla había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Quienes buscan, ¿cierto?, a Dios con sinceridad, lo hallarán. Amén. Encontrarán a Dios cuando buscan con sinceridad, de todo su corazón, porque Dios ve el corazón. Amén. La sinceridad, ve la fe del hombre, de la mujer, y responde en el momento adecuado. Amén. En el momento apropiado. Y Pedro dice, estaba orando a la hora 9. La hora 9, las 3 de la tarde, que conocemos nosotros. Dice que él estaba orando en ese momento, pero él tuvo hambre. Amén. En ese momento Dios le muestra un lienzo. Había de todos los cuadrúpedos terrestres que tienen 4 patas, reptiles y aves del cielo. De todo había: lagarto, culebra, tortuga, pájaro, etc. En el verso 13 y 14 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió, dice, la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Amén. Dice que habían alimentos que estaban prohibidos. La razón de la visión
era que Pedro entendiera, amén, lo que dice el verso 15, que dice: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Amén. Para Pedro y los judíos era muy mal visto que un judío, ¿cierto?, se juntara con un gentil. Eran considerados inmundos, amén, porque no eran del pueblo de Dios. Pedro entendió que era necesario llegar a Cornelio. Pedro también entendió que tenía que dejar ese ego, esa arrogancia, amén, porque en él estaba aquello. Y había olvidado lo que el Señor le dio, que fue una orden. Vemos ahí, hay un mandamiento, ahí en Marcos 16:15, amén, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, amén, a toda criatura. Marcos 16:15. Ahora Pedro entendió, amén, y digo, en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, a todos por igual. Él no mira lo que mira el hombre, lo que mira la mujer. Él mira lo que hay adentro del corazón, amén. Él mira si ese corazón acepta a Jesucristo, si acepta a Dios, si le cree a Dios. Eso es lo que Él mira, eso es lo que Él pide y lo que quiere de cada uno de nosotros, en este caso, amén. Y a Pedro se le había olvidado, fíjese aquello, porque él decía que no era correcto, no era muy bien visto que un gentil se juntara, en este caso, con un judío, amén. Y había olvidado lo que el Señor les dio, que era de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, amén, a toda criatura. Ahora Pedro entendió y dijo que ahora él entendía y abrió la boca: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que la salvación no era solamente para los judíos, sino que era para todos por igual, amén, judío y no judío, gentil, y todo por igual, amén. Necesitamos nosotros llegar al pobre, al despreciado, al que no tiene apariencia ninguna, al que está, cierto, desválido, no mirando la apariencia, sino que hablarle, amén, de Cristo y de este crucificado. Si Él no ha hecho excepción con nosotros, a todos por igual nos ha mirado como sus hijos. Amén. Cuánto más si venimos a las plantas de Él y nos humillamos y le reconocemos a Él como nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Acá Pedro, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? Pedro ya, Dios había hecho una obra en él. Amén. En él no había ahora eso que había antes, que no se podía juntar. Amén. ¿Por qué? Porque en él ya había, ¿cierto?, la palabra del Señor cuando le dice: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Amén. Y ahí es cuando Pedro, ¿cierto?, llega a donde está este varón. Amén. Y empieza a hablarle. Dice que se empieza a hablar de cómo Dios, ¿cierto?, hizo con ellos, cómo Jesús hizo con ellos. Amén. Y este varón, ¿verdad? Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Él no conocía nada de esto, pero él hacía limosna. Amén. Y siempre tendía la mano al generoso.
él oraba con fe, amén. Y sin embargo, pero necesitaba que le hablaran más acerca de este evangelio, de este evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Necesitaba que le hablaran más profundamente. Más cuando Pedro, ¿cierto?, empezó a abrir su boca y hablar lo que tenía que hablar, dice que cayó sobre aquellos varones que estaban, porque cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio había citado a muchos de sus familiares, temerosos también. Lo había citado porque iba a venir Pedro a hablarle de este camino. Amén. Y dice que cuando Pedro empezó a hablar, dice que cayó sobre aquello el Espíritu Santo y también hablaban en lengua. Entonces ahí entendió la visión Pedro. Amén. Ahí entendió y cómo Dios lo fue guiando. Imagínese él en un extremo y este varón en otro lugar. Y sin embargo Dios se encargó, ¿cierto?, de hablarle, de juntarlo. ¿Para qué? Para que quedara plasmado en la palabra del Señor que Dios no hace acepción de persona. A Él, a todos por igual. Amén. No, una madre, ¿cierto? Una madre nunca está distinguiendo un hijo de otro. Son todos hijos. Amén. A todos por igual. Nuestro Dios, cuanto más todavía que Él, ¿cierto?, es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, Él es quien nos dirige, Él es quien nos guarda, nos libra, nos cuida a tal punto que dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Amén. Si su hijo, su hija están tristes, están llorando, uno se angustia porque no sabe lo que pueda estar pasando. ¿Cuánto más si vamos a las plantas del Señor y nos humillamos? Doblamos nuestro corazón delante del Señor. Dios con mayor razón atiende esa oración. Pero muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Se nos olvida y queremos hacer como nosotros queremos. No le pedimos la dirección a Dios. Amén. Nos creímos que ya somos grandes y nos mandamos solos. Pero ¿sabe qué? El verdadero Hijo de Dios ahora ya no se manda solo. Va a las plantas y pide la dirección de Dios. Porque ahora hay uno que nos ciñe. Amén. Hay uno que nos ha tomado por hijo y dice que el padre al hijo cuando se porta mal lo reprende y muchas veces lo castiga. Amén. Dios también con nosotros, de igual manera, porque no quiere que nos perdamos. Él dio su vida ya en esa cruz. Amén. Él dio su vida por el mundo entero, no solamente por unos pocos. Él está enviado a su pueblo. Amén. A Israel. Para ello era la bendición. Pero ¿sabe qué? Como fue con este varón, amén, con este varón Cornelio, que estamos en estos momentos hablando de este varón. ¿Por qué? Porque como para él y para nosotros, que no somos del pueblo de Dios, judío, pueblo de Israel, pero sí estamos injertados, amén. También nos tocó esta bendición por misericordia. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no se hubiese acordado de nosotros? Amén. A Pedro le habían dado esta misión, esta orden de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere fuere salvo. Amén. Él está con su oído atento. Amén. Y dice más, hasta lo último de la tierra, hasta Chile y más allá todavía. Estamos casi colgando del mapa, pero sabe que nos nombró hasta lo último de la tierra. Una nación, años ha bendecida de Dios. Amén.
cuando fue una de las pocas naciones donde fue derramado el poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que fue derramado en este hogar de este varón es el mismo que años atrás fue derramado acá en nuestra nación por misericordia, uno de los pocos países donde fue derramado el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el poder del Espíritu Santo guió a Pedro, guió a este varón, Cornelio, con 6 varones más que fueron, ¿cierto?, los que estaban ayudando a este varón, Cornelio, como les decía, de un extremo a otro. Pero Dios los juntó, porque Dios también ama a aquellos que no son de su pueblo, al pecador, a aquellos que somos gentiles. Amén. También nos dio esta bendición de poder, ¿cierto?, creer en Dios hasta lo último de la tierra. Esta era la orden. Amén. Y usted y yo estamos llamados a predicar de un lugar a otro, donde quiera que el Señor nos lleve, hablando de este Cristo crucificado. Amén. Hablando de Jesús, sin ir más lejos. Amén. Sin ir más lejos, a través de la palabra. Le anunciaba estas cosas benditas a una persona que no conoce al Señor, una joven. Amén. Y ella me hacía preguntas y yo le respondía con tanto gusto, con tanto gozo. Y yo le podía ver sus ojos con lágrimas porque no entendía. Me decía, o sea que nosotros estamos en un peligro. Claro que sí, pues le decía, claro que están en un peligro constante. Porque usted sale en la mañana del hogar a su trabajo y sale con la idea de que, claro, a la tarde va a llegar a su casa. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si en la tarde le pasa lista el ángel de la muerte? ¿Con qué o qué le va a decir a Dios? Ahora usted es responsable de que hay un alma que salvar. Y eso ella no lo sabía. Ahora lo sabe. Ahora sabe que hay un alma que salvar y que es necesario que busque a Dios, porque nadie se preocupa de la salvación eterna. Pero usted y yo estamos llamados a proclamar esta salvación. Para Dios no hay nada imposible. Amén. La palabra del Señor siempre va a ser bien recibida para nuestras vidas. Amén. Y decía Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué es lo que ha ofrecido usted a Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo en bien de la obra de Dios? Dese cuenta que este varón, él lo hacía porque en él nacía hacerlo. Y porque lo hacía con temor y con fe. Él oraba con fe a Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que está haciendo usted por la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo por la obra de Dios? Siempre hay un motivo del cual el Señor nos habla a nosotros, amén, a través de su palabra. Así que dice, envié por ti y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces, y aquí llegamos al verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí Pedro comienza, ¿cierto?, a predicarle y a contarle y a hablar lo que él había vivido. Amén. Porque esa es nuestra misión, de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no lo que Dios ha hecho en la vida del hermano, de la hermana. Amén. Por testimonio propio. Debemos de enaltecer el nombre de nuestro Dios. La palabra en esta hora, porque si Él nos ha llamado, no porque nosotros hayamos querido llegar, sino que nos llamó porque Él nos amó primero. Amén. Algo encontró en nosotros que nos trajo. No es que nosotros hayamos querido llegar. Amén. Porque Él conocía nuestra condición. Él conocía mi condición. Sabía que en mí había una necesidad. Yo siempre pensaba cuando pequeña, decía yo, ¿dónde estará Dios? ¿Existirá Dios? Con 12 años, una niña que se pregunte eso, porque en el hogar no se nombraba a Dios. Pero ¿sabe usted que Dios salió a mi encuentro? No es que yo lo haya buscado, me fue a buscar al hogar y de allá me trajo a estos nobles conocimientos. Cuando llegué, siempre lo cuento, cuando llegué a la casa del Señor, todo me llamaba la atención. ¿Dónde estaba eso que yo no entendía? Y es por eso que yo le doy gracias a Dios, hermano, hermana, porque Él me amó primero, sin yo conocerle. Él dice que no nos ha pagado conforme a nuestra forma de trabajar, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño. Él es el que me ciñe ahora. Ya no me mando sola, ahora voy donde Él me manda y hago lo que Él me dice. Amén. Que el Señor en esta hora, mis hermanos, les bendiga y que esta porción de su palabra quede haciendo vida en nosotros. Usted escudriñe la palabra del Señor, escudriñela, aliméntese de ella. Va a llegar el momento en que vamos a querer hacerlo y ya no va a ser posible. Amén. Por eso que es el momento, en esta hora, que la palabra del Señor haga vida en su corazón. Amén. Dios nos bendiga en esta hora y todo lo que se ha dicho sea para la gloria de mi Dios. Que el Señor en esta hora les bendiga para la gloria del Señor. Amén y amén.